42. El Sol Hierofante y Psicopompo. En este ceremonial australiano aparece un nuevo elemento importante que explica el papel que el Sol desempeña en otras áreas culturales y en otros contextos históricos. En algunas tribus australianas hemos visto que el Sol estaba en relación individual con cada uno de los miembros de la comunidad. En las tribus Wiradjuri y Kamilaroi, más atrasadas que los Arunta y los Loritja, la relación es de otro orden. Tiende a identificar al iniciado con el héroe solar, hijo del Ser Supremo Celeste. El hombre se convierte en cierto modo, por la iniciación, en hijo del Ser Supremo, o más exactamente, vuelve a serlo al convertirse en sol gracias a su muerte y su resurrección ritual. Estas particularidades no significan solo que en la religión de pueblos tan primitivos como los Wiradjuri y Kamilaroi, el Sol esté subordinado al Ser Supremo y que por orden de este Ser Supremo intervenga en la salvación del hombre por vía de la iniciación. Significa además que el Sol puede asumir una función de importancia en las creencias funerarias en todo lo concerniente a la condición del hombre después de la muerte. Grigoragoli presenta al Ser Supremo una a una las almas de todos los que mueren. Puede presentárselas como ya iniciadas, es decir, como un alma que ha conocido ya la muerte y la resurrección, y que por tanto es también un sol. El sol se convierte así en el prototipo del muerto que resucita todas las mañanas. Todo un conjunto de creencias relacionadas con la iniciación y la soberanía, sobre las que volveremos más adelante, derivan de esta valorización del sol como Dios, héroe, que, sin conocer la muerte, al contrario que la luna, atraviesa todas las noches el reino de la muerte y reaparece al día siguiente, eterno, eternamente igual a sí mismo. La puesta del sol no se considera una muerte, como los 3 días de oscuridad de la luna, sino la bajada del astro a las regiones inferiores, al reino de los muertos. A diferencia de la luna, el sol tiene privilegio de poder atravesar el infierno sin morir, pero su paso predestinado por las regiones inferiores no deja por ello de conferirle prerrogativas y rasgos funerarios. En cuanto deja pues de desempeñar una función capital en el panteón o en la experiencia religiosa de una civilización, en tanto que ser supremo solarizado o fecundador, el sol muestra una ambivalencia que abre nuevas perspectivas a modificaciones religiosas ulteriores. Esa ambivalencia podría formularse así: aunque inmortal, el sol baja todas las noches al reino de los muertos, por tanto, puede llevarse hombres consigo y darles la muerte en su ocaso, pero al mismo tiempo puede también guiar a las almas a través de las regiones infernales y volverlas a la luz al día siguiente, al despertar del día. Función ambivalente de psicopompo que mata y de hierofante iniciático. De ahí procede la creencia muy difundida en Nueva Zelanda y en las Islas Hébridas de que una simple mirada al sol poniente puede provocar la muerte. El sol arrastra las almas de los vivos, las aspira, con la misma facilidad que guía a las de los muertos en su calidad de psicopompo, por la puerta del sol, hacia occidente. Los indígenas de Torres Straits creen que en alguna parte de Occidente existe una isla mítica llamada Kibu, la Puerta del Sol. El viento empuja hacia ella las almas de los muertos. En la isla Hervey, los indígenas creen que los muertos se reúnen en grupos y que 2 veces al año, en los solsticios, intentan seguir al sol cuando se pone para bajar a las regiones inferiores. En otras islas de Polinesia se da al extremo occidental del territorio el nombre de lugar por el que saltan las almas. En Oceanía es muy frecuente también la creencia de que los muertos acompañan al sol por el océano, navegando en barcas solares, y que el reino de los muertos está situado en Poniente. No todas las almas que se hunden en Poniente tienen el mismo destino. No todas llegan a lo que más o menos podríamos llamar la salvación, porque ese es el momento en que entran en juego la virtud soteriológica de la iniciación y el papel de las sociedades secretas para preparar a los elegidos de la masa amorfa del común de los mortales,
separación que aparece clara en la mística de la soberanía y de los hijos del sol. Así, por ejemplo, en las islas Hervey, solo los que han muerto en combate llegan al cielo conducido por el sol. Los demás muertos son devorados por las divinidades infernales Akaranga y Kiru. La distinción entre héroe o iniciado y muerto de muerte natural ocupa un lugar considerable dentro de la historia de las religiones y tendremos que volver sobre ella en un capítulo especial. De momento, y para no salirnos del área de Oceanía, digamos que hace ya mucho tiempo se ha observado el paralelismo que existe entre los vestigios del culto solar y el culto de los antepasados. Ambos encuentran su expresión en la erección de monumentos megalíticos. Por otra parte, Rivers ha señalado en Polinesia y Micronesia que la distribución de los monumentos megalíticos y las sociedades secretas se corresponden de manera muy precisa. Pero los monumentos megalíticos están siempre relacionados con el culto solar. En las Islas Society, por ejemplo, los megalitos están orientados hacia oriente, como el Nanga fijiano. En las Islas Banks se unge el megalito con arcilla roja para que vuelva a lucir el sol. Esos tres elementos, el culto a los antepasados, es decir, los muertos, las sociedades secretas y por consiguiente las iniciaciones destinadas a asegurar al muerto el mejor destino post-mortem, y por último, el culto solar, pertenecen a tres sistemas a primera vista irreducibles, pero en realidad son solidarios, coexisten ya virtualmente en las hierofanías solares arcaicas, en Australia, por ejemplo. No perdamos de vista la idea de elección y de selección que implican los rituales iniciáticos funerarios practicados bajo el signo del sol. Recordemos también que en muchos puntos de la Tierra se ha creído que los jefes descienden directamente del sol, los jefes polinesios, los jefes de los pueblos natches e incas, como los reyes hititas, a los que se llama Misol, o como el rey indio, Manu, se llaman y son soles, hijos del sol, nietos del sol, o encarnan en sus cuerpos míticos al sol, como en el caso del rey indio. Entre los pastores africanos Masái, como en Polinesia, solo los jefes pueden ser identificados después de su muerte con el sol. En una palabra, la elección, la selección, es efectuada por el ritual de iniciación de la sociedad secreta o por esa iniciación automática que es la soberanía en cuanto tal. En ese aspecto, la religión solar egipcia constituye un ejemplo ideal y merece que nos detengamos largamente en ella. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.